Foro de Sao Paulo, ¿y qué tan fuertes están en realidad hoy esos denominados países BRICS? Profe, pregunta que le hacía Jorge Enrique Vélez antes de irnos a la pausa para comerciales. Bueno, yo creo que hay algo, y empiezo por lo de los aranceles. Yo creo que los aranceles, eso es un proteccionismo, volver al siglo XIX. O sea, Trump es un gobernante del siglo XIX, donde la sustitución de importaciones y volver al mercado interno era lo que creaba riqueza, la riqueza de los mundos, como lo plantean por ahí varios textos, cómo compiten los países. El asunto es que los creadores de una cosa que se llamaba globalización son ahora los que están diciendo que hay que sustituir importaciones y hay que poner aranceles a todo y que todo hay que volverlo a hacer en el lugar donde se originó la riqueza, que fue para el siglo, mediados del siglo XX y finales del siglo XX, Estados Unidos. El asunto es que hay cosas que ya son imposibles de devolver, o sea, la tecnología y el saber hacerlo tienen los chinos en cosas como hacer un carro o hacer un computador. Los norteamericanos le ponen la marca, pero no tienen la capacidad de hacer eso. O sea, eso es como si Homero Simpson volviera a hacer un carro en estos momentos. Es más, la confianza del mercado internacional ya no está puesta para que Estados Unidos sea capaz de producir cosas y los valores serían diferentes. Listo, entonces eso es lo primero. Entonces los aranceles sí, exactamente, se han generado un golpe en el mundo, han revolcado el mundo, pero yo sí creo que hay algo más de fondo y y ese de fondo es por lo que precisamente llega una persona como Trump al poder y hay una élite que lo apoya y es volver a controlar algo que la misma globalización por sus lógicas hace que el que mucho abarque poco apriete y eso le pasa a Estados Unidos y entonces ahorita quieren jalar la pita y volver a controlar, pero como les decía, es bien difícil. Eh, y en ese aspecto aparece el otro actor, o sea, ese otro actor aprendió a jugar en la globalización, hizo la tarea, se metió a un mercado internacional. Los chinos en la década de los 80 hicieron la tarea, le dijeron, bueno, ¿cómo es esto del libre mercado? En el 2020, en el 2001 hacen parte de la Organización Mundial del Comercio, se vuelven la empresa del mundo y empiezan a trabajar ahí. De hecho, los que en estos momentos están diciendo que en el mundo debe haber libre mercado son los chinos y no Estados Unidos. Eso es lo paradójico del asunto. Entonces ahí aparece ese bloque denominado BRICS, que son países del mundo del sur global, como los denominan ahorita, que antes lo llamaban en vías de desarrollo, que empiezan a tener control sobre la producción de cosas, o sea, la producción tecnológica, por ejemplo, pero también las materias primas fundamentales para poder generar riqueza, que es la tecnología lo que genera riqueza. Entonces, el control de las tierras raras. Entonces, todos esos materiales con los que se hacen los chips, todos los materiales con los que se hacen los celulares y los computadores que todos tenemos en la casa, pues el control lo empieza a tener países como China, India, Vietnam, Laos, Camboya, son países que empiezan a tener el saber hacer un computador barato versus un computador en Estados Unidos que es muy caro, o en Alemania o en Europa. Alemania era la industria del mundo, era donde todo el mundo compraba las cosas de mejor calidad, pero ya no tiene la capacidad porque no tiene una energía carísima después de la guerra de Ucrania. Entonces, todo eso es lo que va generando ese bloque económico y ahí entraría una cosa, yo no soy economista, pero ahí entraría un juego, y es, Estados Unidos logra la hegemonía del mundo, es a partir del control del patrón moneda, que es el dólar. Sí, señor. El dólar es la moneda con la que se negocia y se transa en el mundo. Lo que está pasando actualmente es que países a los cuales Estados Unidos entre ellos se tratan como enemigos, empiezan a decir, venga, yo no voy a seguir transando con dólar, sino que voy a transar otra moneda. Por ejemplo, a Putin y a Rusia los bloquean económicamente, todos los dineros que estaban fluyendo por la banca norteamericana quedan bloqueada. Entonces ya Rusia, ¿qué hace? Pues no me pague mi petróleo en dólares. Entonces automáticamente empiezan a generar bloques con economías diferentes. Se han hecho ejercicios en el mundo donde, por ejemplo, a partir de las famosas monedas digitales, en octubre va a haber una nueva moneda digital que es el euro digital.
Y China desde hace rato ya está hablando del yuan digital. Y hace como 2 meses se hizo un experimento donde una empresa china le paga a una empresa en Malasia unos productos por valor de 13 millones de dólares y se los paga en yuanes, con una transacción directa sin pasar por lo que cada vez que vamos a hacer una transferencia internacional, que es el código SWIFT. El código SWIFT es pasar por el banco norteamericano, cambiar la moneda local al dólar y cobrar comisión por eso y hacer eso. Entonces, esa transacción de 13 millones de dólares en yuanes la hicieron en 7 segundos. Cuando ustedes saben perfectamente que pasar una moneda a otra se demora días. Eso lo hicieron en 7 segundos y no hubo comisión. Entonces ahí se pone en tela de juicio el poder y el control del dólar sobre los otros países. Entonces el asunto está mucho más de fondo. Cuando uno ve a Trump tomando esas decisiones que están desesperadas, es porque realmente están desesperados en cosas como esas que están pasando. El control de la tecnología, de hecho los aranceles de los chips, por ejemplo, no lo hizo Trump, lo estaba haciendo Biden. Biden desde hace rato estaba bloqueando y poniéndole aranceles a China. Pero el asunto es que los chinos, cada vez que le ponen un arancel, lo que hace China es darle dinero, el gobierno chino, darle dinero a sus empresas para que fabriquen eso que ya no pueden traer, como los chips o traer otros materiales de otros lados. Ahí es el origen de la ruta de la seda, es ampliar los mercados, buscar nuevas formas y no depender de uno solo. Estados Unidos se demoró en hacer eso mismo. Y es ahí donde vemos ahorita un gobierno que toma esas decisiones para mí desesperadas, cometiendo muchos errores. Ya no se puede bloquear a China así, o sea, es que todo es made in China, si ustedes lo ven, todo depende de China. ¿Qué tenemos made in Estados Unidos? Ya no hay nada, USA, hay muy poco, o nada, por así decirlo. Entonces, el centro comercial del mundo es China, el centro comercial del mundo es India, es toda la cuenca del Pacífico. Pero, Es ahí, y es ahí donde hay que saber estratégicamente cómo hacer política en este momento. pero a modo de debate, y no pretendo bajo ninguna circunstancia menospreciar el trabajo que se viene haciendo en China, pero difiero con algo, no es el centro comercial del mundo, es el centro manufacturero del mundo. Es que las innovaciones y las creaciones no son de China, ellos hacen la manufactura, pero el desarrollo como tal, la patente y la innovación viene de otra parte. Y en ese orden Andrea, de ideas también yo cambia. yo creo que eso está cambiando. De hecho, si tú miras, te voy a llevar a mi sector, a mi mundo, las universidades. Las universidades tienen que estar preparadas en temas de lo que llamaríamos los STEM, o sea, ciencia, tecnología, matemática, es lo que para dar un caso, la mayoría en estos momentos Trump está peleando con Harvard porque es literalmente la mayoría de los estudiantes en Harvard que salen doctores son chinos e hindúes. Lo mismo está pasando en el Silicon Valley, no son americanos. Entonces el conocimiento se está yendo para otro lado. Cuando ustedes miran revistas journal internacionales que hablan sobre patentes, por ejemplo hay una revista australiana que muestra las últimas patentes en el mundo. Hace 10 años, Estados Unidos tenía la mayoría de las patentes, pero ahorita está cambiando. China desde el 2000 está cambiando la variante. Para darles un ejemplo a nuestra audiencia, los chinos le hacían a Estados Unidos una marca de computador que era finísima, IBM. ¿Quién no quería un IBM en su casa? Pues resulta que de un momento a otro IBM dejó de venderle porque China decidió hacer su propia marca, Lenovo. ¿Quién no tiene un Lenovo? Entonces, y eso está pasando también, lo estamos viendo en nuestras calles. Yo le pongo a mis estudiantes el ejercicio, cuenten en el parqueadero del sótano de su edificio cuántos carros son asiáticos y cuántos carros son americanos. O sea, el asunto es que ya ni siquiera, antes era Chevrolet, hacía los carros en China y le ponía la marca Chevrolet. No, ya ahorita está viniendo una serie de marcas, BYD, Chana, todos están sacando y les pongo, de aquí a 10 años la mayoría de los carros en América Latina van a ser asiáticos, chinos. Eso es lo que está pasando. Pero, y eso es lo lógico de un mercado globalizado.
hay ganadores y perdedores. El asunto es que llega a Estados Unidos en este momento y quiere revertir eso. Yo siento que es tarde, que lo logra hacer desde la parte militar y Estados Unidos sigue siendo la gran potencia mundial militar, tiene con qué contener a todos los otros países, pero el volver a hacer lo que era antes es difícil. Por eso les hablo de un mundo multipolar, porque ya lo que era un solo polo de desarrollo no se puede. De hecho, la invitación que yo les hago siempre a los empresarios colombianos es, hay que mirar muy bien a dónde vendo, pero también dónde compro. ¿Qué es más fácil? ¿Comprar una máquina china o una máquina alemana que vale 10 veces o 30 veces? Y entonces ustedes dirán, no, pero es que la máquina alemana dura más. Sí, pero es que los repuestos también duran más. Con eso puedo comprarme 10 máquinas chinas, o sea, estrenar máquinas cada 8 días. Entonces, esas ventajas están haciendo que eso sea indestronable. Y lo mismo pasa con India también. Y lo mismo está pasando con los países que controlan el petróleo. O sea, Arabia Saudita, uno ve a Arabia Saudita también entrando y Emiratos Árabes también entrando a los BRICS, que supuestamente son amigos de Estados Unidos, es porque le están jugando a las dos bandas. Y también están haciendo transacciones. El petróleo se transa en dólares. Y lo que está pasando ahorita es que China y Rusia están haciendo que transen en otras monedas. El asunto es mucho más profundo.